Bueno, amados, yo he titulado este tema El dilema de la Navidad. El dilema de la Navidad. Así he titulado este mensaje. Espero que sea de mucha bendición para usted y que pueda aclararle quizá muchas dudas o el dilema mismo, ¿verdad? Que muchos quizá tienen por el hecho de estos tiempos en que se habla o se celebra la Navidad. Permítame primero decirle qué significa la palabra dilema. Yo busqué en el diccionario y me fui buscando prácticamente algunas palabras sinónimas. El diccionario dice que define la palabra dilema como una alternativa. Un dilema es una alternativa, o es una disyuntiva, o un problema, o una duda. Entonces, el dilema de la Navidad, podríamos decir también la alternativa de la Navidad, o la disyuntiva de la Navidad, o el problema de la Navidad, o de otra forma, la duda de la Navidad. Amén. Navidad, hermano, estos tiempos es muy común quizá poder encontrar que muchas personas llegan en muchos diferentes ánimos. Muchos llegan a estas fechas con gran tristeza, con nostalgia, ¿verdad? Hay gente que se pone nostálgica, triste en estos tiempos. Como hay muchas personas que estas fiestas las llenan de gozo, de alegría, cada quien en ese ánimo, ¿verdad? Y ese ánimo depende muchas veces de su entorno, de su propia vida, de su estatus, de su enfermedad, de su posición económica y de muchas cosas, hermano. No obstante, para el creyente, ese tiempo debería ser el recordar de nuevo, aunque creo que todos los días hacemos memoria de eso, pero junto a este mundo en el que estamos nosotros, en el que este tiempo parece que es el tiempo en que la gente allá en el mundo llega a recordar, ¿verdad? Este acontecimiento. Nosotros al lado de ellos lo hacemos, pero lo hacemos con sumo gozo, hermano, porque creo que el Espíritu de Dios nos ha hecho comprender realmente lo que significa esto. Amén. Yo voy a tratar de desarrollar este tema con el propósito de poder darle a usted alguna luz quizá o tranquilidad, o a cualquiera que me escuche, acerca de este tiempo, hermano, y que podamos tomarlo de la manera más madura en el Señor, en cuanto a que Dios nos ha dado entendimiento a nosotros y podamos sobrellevar nosotros, hermano, con la esencia de lo que significa realmente este tiempo para nosotros, ya que quizá muchas personas lo hacen por tradición, ¿verdad? Se convierte en una tradición, una costumbre, el tiempo de recibir regalos, de recibir comida, dulces, después de una novena y todo aquello. Algunos después de esto pues realizan otras actividades que suman quizá a la misma ignorancia que tienen en ellos. Pero nosotros pensamos de manera distinta. Y realmente para nosotros no debería de ser la Navidad un asunto de disyuntiva o un problema o una duda, sino contrariamente el hecho de recordar la gloriosa venida de nuestro Señor. Amén, amén. Yo quiero basarme en un texto que ya muchos hemos conocido, hemos leído. Está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Voy a leer este pasaje de la Biblia en dos versiones.
en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Biblia Viva. Amén. Ok, dice la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. La Nueva Biblia Viva lo dice de la siguiente manera: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él, escuche, y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esa es la versión Biblia Viva. Amén. Ok, hermano, la palabra Navidad viene del latín nativitas, nativitas. De ahí viene o procede, es el origen de esa palabra Navidad, que usted y yo escuchamos muy comúnmente para estos tiempos. Viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Eso significa la palabra Navidad. Nacimiento refiriéndose al nacimiento de Jesucristo. Hermano, mientras a veces se debate o se discute entre muchas personas si Jesús nació o no un 25 de diciembre, porque existe ese dilema, ¿verdad? Ese debate con respecto a la fecha en que el Señor Jesús nació, por aquello de que nosotros conocemos ya desde hace muchos años que el 25 de diciembre ha connotado esa fecha. Pero realmente, hermano, se discute o se debate con respecto a esto, y pienso que dejamos de hacer lo más importante y se olvida el verdadero sentido del hecho más glorioso de toda la historia de la humanidad, que es el hecho de que Dios se encarnó. A veces nos ocupamos tanto en cosas que no tienen importancia, no son irrelevantes, ¿verdad? Botamos mucha corriente, como dice el dicho por allí, en cuál es la fecha, que no es diciembre, que es septiembre, algunos que fue por allá por octubre, otros que por marzo. Hermano, realmente mi intención no es el hecho de discutir o debatir sobre la fecha en que el mundo hace mucho tiempo celebra la Navidad, o como en latín se dice nativitas, que significa nacimiento, y en este caso el nacimiento del Hijo de Dios en medio de nosotros. Nosotros los creyentes debemos recordar el hecho histórico del nacimiento del Salvador, independientemente de la fecha. No obstante, sabemos que esto necesariamente no se limita, como les decía ahora, a una fecha, porque una fecha no cambia nada realmente. Que haya nacido el 25 de diciembre, el 10 de octubre o cualquier otra fecha, hermano, no cambia nada en realidad. En cambio, el hecho de que Jesús nació es el inicio de que Dios lo ha cambiado todo. Y entre otras cosas, nos ha cambiado a usted y a mí en nuestros corazones. Amén. Eso es lo más importante. El versículo que mejor conecta la gratitud con el nacimiento de un Salvador está en Lucas capítulo 2, versículo 11, donde el ángel anuncia lo siguiente y dice: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y se relaciona, hermano, con la respuesta de alabanza y agradecimiento que esto inspira en los ángeles y los pastores, siendo quizá el versículo de 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: dad gracias en todo, un llamado general
a la gratitud por este regalo de Dios. Usted recuerda que el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, versículo 18, que dieran gracias a Dios en todo y por todo. Hermano, de esa manera nosotros pudiéramos ver en las palabras del apóstol Pablo también un llamado general que incluye el hecho de que debemos de ser gratos en cuanto al hecho de que hemos recibido el regalo más grande que Dios nos haya podido dar a usted y a mí. San Juan en su evangelio según San Juan, también denota su nacimiento en la carne cuando dice San Juan 1:14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es evidente, hermano, y se encuentra allí implícito el hecho de que Jesús nació cuando dice, y el verbo se hizo carne. Esto implica que nació, que el verbo nació, se hizo hombre y nació como un niño, como recordábamos nosotros la palabra profética de Isaías cuando leíamos 9:6, dice, un niño nos ha nacido. Efectivamente, nosotros podemos ver allí de manera implícita, hermano, el nacimiento de el Señor, el verbo que es Jesucristo, que se hizo carne, se hizo un niño, ¿verdad? Nació del vientre de una mujer, María, y se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo también lo denotó en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice de la siguiente manera, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es interesante que el apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, y uno pensaría, ¿cuál tiempo? Hermano, el tiempo de que el Hijo de Dios, de que Jesús, el niño de que hablaba Isaías, nacería, era un tiempo, hermano, que ya estaba en el tiempo del Señor. Si bien Dios no tiene límite de tiempo porque Él es eterno, Él vive en la eternidad, Él es el principio y el fin. Él no se mueve como nosotros por el día martes, lunes, miércoles, jueves, viernes, por el mes, enero, febrero, marzo, ni minutos ni segundos. Él es eterno, Él habita en la eternidad. Hermanos, Dios tenía destinado un año, Dios tenía destinado un mes, Dios tenía destinado un día, Dios tenía destinado una hora, Dios tenía destinado un minuto y un segundo en que nacería, en ese cumplimiento del tiempo, a quien Él enviaría a su Hijo, hermano, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos a nosotros del pecado. Nosotros, hermanos, Dios le dio la facultad al ser humano de poder establecer este cronos en el que nosotros vivimos, los años, nombrar los meses, los días, llamarlos así como los llamamos. Y dentro de eso que Dios sabía que nosotros tendríamos, hermano, para calcular los tiempos, el Señor ya tenía determinado. Aquí no es importante, hermano, en sí el hecho de saber, ¿verdad? El hecho de saber el mes en que el Señor nació, o el día, o la hora. Eso no es tan relevante. Si eso de alguna manera hubiese tenido una relevancia, yo creo que el Señor lo hubiera dejado descrito en la Escritura. Hubiera dicho, y nació el niño en un pesebre en el año tal, el mes tal, el día tal, y a las tantas horas y minutos y segundos. Al igual como cuando una persona muere también, ¿verdad? Y el médico habla del deceso y dice hora de su muerte tal, del día tal, la fecha tal y el año tal. Pero para Dios realmente eso no tuvo relevancia. Como nosotros tampoco debemos de tener un prejuicio con el hecho de que el mundo
haya preparado el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Para nosotros no debe tener ninguna relevancia, hermano. Lo más importante para nosotros es el hecho que ocurrió, de que nació. Amén. Y si bien el mundo lo hace, hermano, y lo hace en su ignorancia, nosotros, no está mal que nosotros lo hagamos y recordemos de que un día el Señor nos dio un niño. Amén. Y que habría de nacer y que sería el Salvador de la humanidad. Amén. El 25 de diciembre no tiene relevancia. El hecho de que digan, ay, pero ustedes están participando también del mundo que el 25 de diciembre lo hacen. Hermano, eso no tiene ningún problema, ningún sentido. Nadie, dice Romanos 14, el apóstol Pablo hablando acerca de esto, que cada quien ve los días como quiere verlos. Para uno este día es, este día no es, o con los alimentos, este come carne, este no come carne. Cada quien esté seguro de alguna manera de lo que piensa. También dice los Colosenses, nadie los critique a ustedes por cuestiones de sábados o días de fiestas o lunas nuevas. Hermano, eso realmente no tiene importancia dentro de que realmente ha sucedido, y es que Dios se ha manifestado en el cumplimiento del tiempo a nosotros para redimirnos. El nacimiento de Cristo, hermano, marcó un antes y marcó un después en el mundo. Usted y yo escuchamos hablar de antes de Cristo, después de Cristo. Pero esto no es únicamente en su uso actual para indicar siglos o momentos en el tiempo. El famoso antes de Cristo, después de Cristo. Para los creyentes, para usted y yo, este evento, hermano, marcó el cumplimiento de muchas promesas de Dios. Promesas que están descritas principalmente en el Antiguo Testamento. Y digo principalmente porque el Antiguo Testamento, hermano, anunciaba lo que había de venir. Y este es Cristo, nuestro Salvador. En Isaías capítulo 9 del versículo 1 al 7, no lo vamos a leer, ya leímos el versículo 6, se encuentra una profecía dada de parte del Señor anunciando el nacimiento y reinado del Mesías. Y lo leímos ahora, el versículo 6 específicamente. Pero fíjense, hermano, que también en el libro del profeta Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5, habla también del reinado de un libertador nacido en Belén. Y hay muchas más promesas indicando la venida de un Salvador. En términos generales, estas promesas cumplidas, hermano, son motivos para celebrar. Yo creo, hermano, que el hecho de que nosotros sepamos las Escrituras y por medio de ellas nosotros podamos ver la promesa del Señor de que traería un Salvador y que esa promesa se ha cumplido en Cristo, hermano, creo que es motivo de que nosotros mayormente lo celebremos. Si el mundo lo celebra y lo celebra a su manera, mayormente nosotros tenemos un motivo por celebrar el hecho de que hemos visto la promesa de Dios cumplida para nosotros. Un niño os es nacido, dice el Señor, hablando a través de la boca del profeta Isaías. El acto más importante en estas promesas, hermano, fue la muerte de Jesús, ya que por ese acto el Señor nos limpió a nosotros del pecado, pero también nos libró de la condenación eterna por causa de nuestros pecados. Pero es importante algo, porque a veces, y es verdad esto, hermano, hacemos mucho énfasis en la muerte de Jesús, y no estoy diciendo que, o no estoy aquí predicando algo, una herejía, espero me comprenda, y es verdad, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, nosotros seríamos los más dignos de lástima, dijo el apóstol Pablo, si no se hubiese levantado de los muertos. Pero piense en algo, hermano, no pudo haber una muerte y una resurrección si antes no pudo haber habido un nacimiento. ¿Comprende usted? ¿Cómo moriría Cristo, verdad? Y cómo resucitar de nuevo
¿verdad? Si no nació primero. El que muere es porque nació primero, ¿verdad? Por eso en cuanto a la vida espiritual de nosotros los creyentes, la Biblia habla de nacer de nuevo, fíjese usted. Y nadie nace de nuevo si primero no muere. No muere a su pecado, no muere con Cristo, ¿verdad? En esa cruz, espiritualmente hablando, porque nosotros no nos van a crucificar allí. Pero nadie hablando de nosotros en el Señor, nadie nace de nuevo si primeramente no muere. Nosotros tenemos que morir al pecado, morir para nacer. Amén. Lo vemos inclusive en ese aspecto. No pudo haber una muerte si antes no hubo un nacimiento. Hermanos, si nosotros ignoramos el nacimiento de Jesús, nosotros como cristianos que a veces nos comportamos en estas fechas tenemos muchos prejuicios y quizá hablamos, juzgamos, sin darnos cuenta realmente, hermano, de que el hecho, sin importar la fecha, no importa, la gente le ha puesto una fecha. Lo más importante es que hubo un hecho, hermano, y es que Dios se hizo hombre. Amén. Él se hizo hombre. Si nosotros ignoramos el nacimiento de Jesús, entonces ignoramos la buena noticia del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Ambos acontecimientos, el nacimiento como la muerte del Señor, deberían ser igualmente importantes, porque los dos cumplen profecías y promesas, hermano, en el Antiguo Testamento para nosotros los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, la principal motivación que el mundo debería de tener al llevar a cabo la celebración de una Navidad debería estar basado en el propósito por el cual se habla de ella. ¿Y cuál es el propósito del que se habla con respecto a la Navidad, al nacimiento de Jesús? Es el agradecer que nació un Salvador. No obstante, usted y yo sabemos que el mundo no es muy consciente acerca de ello. No obstante, la Navidad se ha convertido, lamentablemente, de manera quizá general, digámoslo, así lo vemos nosotros, principalmente en el invento capitalista, quizá, para incentivar el consumo masivo y el materialismo, que conllevan a muchos al desbordamiento de emociones descontroladas, motivadas por el pecado, para incentivar más los malos deseos y las pasiones. De ahí que usted y yo vemos alrededor de esta celebración, hermanos, de la Navidad, todo lo que vemos, borracheras, bailes, un sinnúmero de cosas, hermano, en el mundo, el correr de la gente, el consumo masivo, materialismo, comida, licor, drogas, qué sé yo, tantas cosas, el comercio, y básicamente se convierte en eso. En la ignorancia que los padres también también enseñan eso a sus hijos, ¿verdad? Y es una cadena que a través del tiempo, donde la ignorancia, hermano, de lo que verdaderamente está presente en medio de un mundo que está motivado solamente por emociones y que alimentan su pecado. El verdadero significado de la Navidad es el amor, hermano. El verdadero significado de la Navidad, que significa nacimiento, es precisamente el amor. Si quisiéramos dar una razón a la Navidad, el verdadero significado de la Navidad sería la celebración de este increíble acto de amor de parte de Dios hacia un mundo perdido en el pecado. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad, que significa nacimiento? Cambiemos esa palabra Navidad y pongámosle nacimiento, que es lo que significa realmente. Hermano, el propósito de ello, o se gestó ello precisamente por el amor,
La verdadera historia de la Navidad o del nacimiento es la historia de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Ahora hay una serie de preguntas que quizá nos haríamos y que la misma escritura, la misma Biblia, hermano, nos da la respuesta puntual para ello. Una pregunta sería: ¿por qué llevó Dios a cabo tal cosa? ¿Por qué Dios decidió nacer? ¿Verdad? Venir y nacer como un ser humano, un niño no ser nacido, ¿verdad? En San Juan capítulo 3 versículo 16 dice la escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, mire, la motivación de que el Hijo viniera y naciera, porque usted y yo sabemos que cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir que lo envió para que naciera del vientre de una mujer, nacimiento. ¿Y cuál fue la motivación de ello? El amor. Y aquí lo vemos nosotros reflejado en las escrituras, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la otra pregunta: ¿por qué fue necesario el nacimiento de Cristo? La respuesta es porque necesitábamos un Salvador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecamos, hermano. Y por ese pecado, por el pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios o de la presencia de Dios o de estar con Dios aquí mismo, ahora, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Y por causa del mismo pecado, si morimos en nuestros pecados, seremos destituidos de estar ante la presencia de Dios. Entonces era necesario el nacimiento de Cristo. Otra pregunta: ¿por qué nos amó Dios tanto? La respuesta es porque Él mismo es amor. Juan, en su primera carta, capítulo 4, nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Por qué nos amó Dios tanto? Porque Dios es amor. Si nosotros quisiéramos darle alguna otra respuesta a por qué Dios nos amó, yo creo que no tendríamos respuesta ante ello, hermano. Porque realmente no habrían motivos por el cual Dios debiera amarnos a nosotros, que estamos llenos de maldad. Sin embargo, la Escritura también lo dice, ¿verdad? Que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún malos, pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero por qué? ¿De dónde surgió ese amor? Pues del mismo hecho de que Dios es amor, como dice Juan. Él es amor y nos amó. ¿Por qué? ¿Qué halló? Hermano, es un misterio. Lo cierto es que nos amó el Señor y por tanto se manifestó en carne, ¿verdad? Y nació en medio de nosotros. ¿Por qué llegar a celebrar una Navidad? Es otra pregunta y bien especial, quizá una de las el dilema o la controversia o la disyuntiva que quizá muchas personas creyentes, cristianos, tienen con respecto a esto. La respuesta que podríamos dar nosotros, hermano: por gratitud hacia Dios, por lo que hizo por nosotros. Conmemoramos y celebramos su nacimiento, que nos ha obsequiado el regalo más grande, a Jesucristo, aquel que se encarnó, vivió, murió y resucitó para nuestra salvación y vida eterna. Recuerde lo que leíamos ahí en 1 Tesalonicenses 5:8. Dad gracias en todo y por todo dad gracias. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Cómo no estar agradecidos, hermanos, nosotros? Porque Dios nos ha dado un hijo, un niño nos ha nacido, un Salvador para nosotros, los seres humanos. A veces somos agradecidos porque el Señor nos dio el trabajo, nos dio el dinero, pero qué bueno poder ser tan agradecidos en el hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, un niño nos fue dado, hermano, y valoráramos eso.
y eso sea para nosotros el motivo, el motor principal por el cual nosotros, hermano, vivamos tan agradecidos con Dios y fieles a Dios. Lamentablemente hay mucha gente que es fiel a Dios por el hecho de que Dios le da el trabajo, Dios le da el empleo, Dios le cumple esta promesa, pero cuando no ven quizá de esa manera la bendición de Dios, entonces se olvidan de Dios, se apartan de Dios. Mientras todo va bien, mientras hay bendición, hay dinero, como se concibe la bendición por muchos, ¿verdad? Ahí los hombres están. Pero mientras no hayan esas cosas, entonces no hay un verdadero valor, hermano, de lo que Dios hizo realmente por todos nosotros. El verdadero significado de la Navidad es el amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino, para que pasemos la eternidad con Él. Dios dio a su Hijo unigénito para ejecutar en Él, escuche eso, para ejecutar en Él el castigo. Cristo nació para morir, pero no para morir como nosotros morimos normalmente. Nosotros también nacimos del vientre de una madre, de una mujer, y vamos a morir un día. Pero la muerte de Cristo, hermano, traía un propósito mucho más importante. Él nació para dar la vida por gente como usted y como yo, que no merecíamos ciertamente de que Él muriera y tomara nuestro lugar, tomando el castigo. De modo que en Él se ejecutó el castigo por nuestros pecados. Él pagó el precio completo y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos este regalo gratuito de amor. Amén, amén. Romanos 5:8, recordemos lo que dice, y ya les nombré este versículo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, no hay realmente una razón bíblica. Alguien me diga, pero nosotros tenemos que ser bíblicos. Muéstreme con la Biblia que yo debiera celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo. Dígame, hermano, no es lógico que nosotros que conocemos la verdad celebremos que un día nos nació un niño, que Dios nos envió un hijo, hermano, para que luego que creciera y llegara a la muerte, Él pagara el precio de nosotros por nuestros pecados. A veces somos tan religiosos, o qué sé yo, no sé cómo llamarlo, hermano, que no vemos la esencia verdadera de lo que esto significa, y todo lo paganizamos o lo satanizamos. Si el hecho de la Navidad, del nacimiento, tuviera algo que ver con Satanás, hermano, pero fue Dios el mismo que se encarnó, el que nació. Nativita, nacimiento, Navidad. De ahí viene la palabra Navidad, nacimiento. Y a veces esto se convierte en la controversia y el dilema de muchos creyentes, en los que nos atacamos los unos a los otros. Quizá porque algunos son débiles en la fe y no comprenden, no tienen la convicción de la verdad, de la esencia de la verdad. Y nos vemos en cosas, hermano, que no tienen importancia, como decía el apóstol Pablo. No discutan sobre asuntos de qué debo comer, qué no como, sobre un día, sobre otro, porque nosotros debemos de conocer la esencia de eso. Dios se hizo hombre, la persona de Jesucristo, y vino, se manifestó, nació de mujer para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es lo más relevante para nosotros, hermano, que se supone tenemos el Espíritu Santo. No hay realmente una razón bíblica, por decirlo de esa manera, que esté allí explícitamente, que nos diga que no podemos celebrar la Navidad. Pero al mismo tiempo tampoco existe un mandato bíblico que diga que no podemos celebrarla, ¿verdad? A fin de cuentas, celebrar la Navidad, hermano, o no, termina siendo una decisión personal. Amén. Una decisión personal. Como quien guarda un día y el otro no lo guarda, como el que come carne y el otro no come carne. Pero dice el Señor, a todos los recibió el Señor. Amén.
sin importar, hermano, de que quizá esta fecha la hayan dedicado muchos para sus cultos paganos, ¿verdad? Para rendir al sol, culto al sol. De hecho, hay un versículo en uno de los profetas, no lo recuerdo ahora, que habla acerca de Cristo metafóricamente como el sol de justicia, hermano. Pues muchos quizá pusieron esta fecha en una fecha romana, ¿verdad? Antigua, para rendir al sol tributo o adoración. Al sol, nosotros, hermano, adoramos al sol naciente, al sol de justicia, que es Jesucristo mismo. La Biblia habla acerca de eso, uno de los profetas hablando acerca de Jesucristo, y lo llama el sol de justicia, y es una metáfora que usa el Espíritu Santo a través de ese profeta para hablar acerca de Jesucristo. No recuerdo en ese momento el versículo, pero quizá usted lo pueda encontrar en algún, si lo busca en la concordancia. Hermanos, sin importar la opción que los cristianos elijan en relación a la Navidad, sus puntos de vista no deben ser usados como un arma para atacar o denigrar a aquellos que tienen criterios opuestos. Esto no nos debe dividir. Amén. No nos debe dividir. Tampoco deben ser usados como un galardón para el orgullo sobre si se debe celebrar esta festividad o no se debe celebrar. Como en todo debemos de pedir sabiduría a aquel que la otorga, al Señor, liberalmente, a todo aquel que busca esa sabiduría, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y, hermano, aceptarnos unos a otros en gracia y amor cristianos, independientemente de nuestras opiniones. El asunto aquí, el dilema de la Navidad, es un debate muy largo, hermano, que no solamente ahora quizás se debate, sino que es un debate o un dilema de muchos años atrás que se viene realizando. Es un dilema o un debate muy largo entre quienes defienden la celebración y los que no lo hacen. Queda en cada uno, y esto es lo más importante, decidir en sí cómo lo celebra o si no desea hacerlo. Aquí lo importante es cómo lo celebro, porque si celebrar la Navidad, y espero me comprenda ahora, si celebrar la Navidad es para usted celebrar como el mundo celebra, no es que yo estoy aquí tomándome mis whiskies o mis guaros porque estoy celebrando que un niño nos nació, o armar la fiesta, la rumba, hermano, como lo hacíamos antes porque Cristo nació, el Señor nos dio un Salvador, y emborracharnos y rumbear, irnos para la verbena, ¿verdad? A bailar y hacer lo que hacíamos antes en medio de la borrachera. El problema es cómo lo vamos a celebrar. ¿Cómo lo celebramos? Y es que nuestra celebración, hermanos, es una celebración que está llena de gozo y de alegría, sanamente, familiar, orando, glorificando el nombre del Señor, honrando a Dios en la unión familiar, como familia, el núcleo familiar, como familia en la fe también, recordando, hermano, que un día nos nació un hijo, un niño, nos fue dado, que es Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para que usted y yo también fuéramos resucitados con Él mediante la fe. Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto es lo más importante, ¿cómo lo celebramos? En Isaías 9:6, que es una profecía clave que anuncia el nacimiento del Mesías, identificándolo como un niño que traería gobierno y paz, y se le atribuye títulos divinos como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, revelando a Jesús como la esperanza y redentor que trae luz a la oscuridad y que establecería un reino eterno de justicia y paz y restauración de la relación del ser humano con Dios. Es importante poder ver nosotros, hermano, en el contexto histórico y profético, y quizá el poder describir de alguna manera lo que quiso decir el Señor cuando dijo que a ese niño se le darían títulos como rey. El contexto histórico y profético, hermano,
está sobre un tiempo de oscuridad, pero también de esperanza para, en este caso, de manera directa al pueblo de Israel. Pero ¿quién era Israel realmente? ¿Quién es Israel? Israel son hombres, son almas, igual que usted y que yo. Ese es Israel. Israel no vino de Marte ni de Júpiter, no. Son hombres igual que usted y que yo. Amén. El pasaje surge en un tiempo de angustia, cuando Dios habla a Isaías, ¿verdad? Surge de un tiempo de angustia y opresión para el pueblo de Judá, que se había alejado de Dios, igual como todo el mundo está alejado de Dios. Él nació por causa de que el hombre se ha alejado de Dios, ¿verdad? Y esto trae entonces la promesa de un Mesías. Isaías promete, o Dios a través de Isaías promete, que un futuro líder divino, escuche, divino, vendría para rescatar, no solo como un rey humano, sino como el Hijo de Dios mismo, inaugurando, hermano, un reino de justicia. Por eso él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Por eso decía el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de ese reino de Dios. Ahora bien, Isaías dice que él será llamado admirable consejero, hablando de Jesús, porque ese niño del que habla Isaías era Jesús mismo, ¿verdad? Dice que sería llamado admirable consejero. Jesús, hermano, ofrece sabiduría divina y guía para todas las circunstancias de la vida de nosotros, siendo un guía para nosotros. Jesús mismo decía que él miraría como sabio aquel que oye sus palabras y las hace, las guarda. Admirable consejero, el consejo de Dios. Primera Corintios mismo habla acerca de Cristo, ¿verdad? Como la sabiduría de Dios para nosotros. Pero también denomina a Jesús, a ese niño que es Jesús mismo, como el Dios fuerte. Dios fuerte. Y subraya su poder para vencer la opresión y la oscuridad, siendo Dios invencible, siendo Él invencible. De ahí Dios fuerte. Usted recuerda que Mateo habla acerca de Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. De modo que cuando el Señor habla a través del profeta Isaías diciendo Dios fuerte, está subrayando el poder de Él, hermano, para vencer la opresión, para vencer la oscuridad, para vencer el pecado, para vencer la muerte, siendo un Dios invencible. Padre eterno, dice Isaías 9:6. Él es el único que puede restaurar la paz rota entre Dios y la humanidad. Perdón, Padre eterno representa su amor y provisión constante y el cuidado que ofrece a su pueblo. Por eso es llamado Padre eterno. Porque ¿qué hace un padre, hermano? Un padre trae provisión, un padre protege, ¿verdad? Eso hace un padre. Un padre, un verdadero padre, representa el amor hacia sus hijos, la provisión constante, la protección constante, el cuidado. Y cuando el Señor hablaba acerca de Jesús como el Padre eterno, estaba hablando, hermano, de aquel que provisionaría, en este caso para Israel, ¿verdad? El cuidado para su pueblo. Y en términos generales para todo aquel que se acerca a Él, usted y yo. Pero también hablaba del príncipe de paz como el único que puede restaurar la paz rota entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Como dice la Biblia allí en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Paz, reconciliación,
Por eso príncipe de paz, porque por medio de él nosotros hemos sido reconciliados, hemos hallado la paz para con Dios, porque, hermano, nos habíamos constituido en enemigos de Dios. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esa paz es el hecho de que ahora no somos enemigos de Dios, de que Él nos ha reconciliado con Él, ¿verdad? Es su paz en el interior de nosotros, es la paz que tenemos porque ya no estamos lejos de Él, no somos enemigos de Dios. Él nos ha acercado y nos ha reconciliado. La verdadera paz viene de Él. Pero también habla también de redención. Jesús es el cumplimiento de esta profecía, el niño nacido que vino a buscar y a salvar la humanidad. Amén, amén. Y también se habla de un reino de paz, hermanos. Su reino no es terrenal, sino un reino espiritual, un gobierno de justicia, un gobierno de paz que se extiende por medio de la fe en Él. Y esto es lo que le falta al mundo, que de manera tradicional, hermano, lleva a cabo la celebración de esta Navidad: la fe, la confianza en lo que Él hizo. Porque mientras no haya arrepentimiento no habrá fe. Mientras no haya fe no habrá arrepentimiento. Pero, hermano, nosotros hemos sido acercados por la gracia de Dios a este reino de paz, un reino no terrenal sino espiritual, a ese gobierno de justicia y paz, hermano, que se ha extendido hacia nuestras vidas por medio de la fe, de la confianza que tenemos en el Señor. Amén. Una invitación a rendirnos ante su señorío y buscar su guía. Yo recuerdo ahora mismo una de las canciones que tradicionalmente se canta frente a la celebración de la Navidad, ¿verdad? Por muchos, donde dicen: ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven. No tardes tanto, Jesús, ven, ven. Y Jesús está cerca. No está lejos de ti la palabra, dice el libro de Deuteronomio. Cerca de ti está tu salvación. Fíjese usted: ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. No tardes tanto, Jesús, ven, ven. Sin embargo, Jesús se acerca a los pecadores a través de nosotros por medio del Evangelio, y la gente no lo quiere recibir. Entonces, ven, ven a nuestras almas. Simplemente costumbre, tradición, un sinsentido, hermano, porque hay muerte espiritual, porque hay oscuridad, porque no hay luz, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, pero Dios lo ha hecho a nosotros para que tengamos entendimiento de esto y tengamos, hermano, quizá para estos tiempos la madurez de poder sobrellevar esto y quizá no atacarnos los unos a los otros o atacar la misma ignorancia que hay en muchos, porque nosotros también estuvimos en esa ignorancia. Yo recuerdo que yo iba de casa en casa, hermano, cantando lo mismo: ven a nuestras almas, y esperando al final de la celebración a ver qué iban a dar, ¿verdad? La gaseosa con el sándwich, y terminaba uno lleno, hermano, ¿verdad? Llegaba a la casa lleno ya, porque iba a 3, 4 casas a celebrar en diferentes horarios, ¿verdad? En la ignorancia. Leíamos, porque si usted ha escuchado lo que se lee en esa celebración, hermano, se hablan unas verdades tremendas, hermano, pero la mente del que no ha nacido de nuevo está oscura. La Biblia dice que Satanás ha venido a oscurecer la mente para que no le resplandezca la luz del Evangelio a muchos. Amén, amén. Pero a nosotros el Señor nos ha alumbrado el entendimiento, hermano. Cada año se coloca al niño allí, ¿no es cierto?, en el pesebre. Es tanto que ahora nosotros vemos que en muchos lugares, en muchos templos, está una cruz y está Jesús, y Jesús está ya como un hombre, un ser humano, un hombre hecho y derecho, ¿verdad? De 33 años, que fue en los años en que murió el Señor, aproximadamente la edad, ¿no es cierto? Pero también vemos en ese mismo templo que está el niño. Y muchos, más que acercarse al hombre y ver al hombre, al que creció y murió en esa cruz, prefieren quedarse con el niño, con la connotación del niño. Y entonces
hermano, y hablamos del niño Dios. Es, hermano, algo curioso, la verdad, por la ignorancia que hay en lo que nos ha traído la tradición, la religión, la mentira, el engaño. Muchos quieren al niño Dios desde la perspectiva meramente humanas de las emociones, el sentimiento y el materialismo. Fíjese, muchos tienen incluso, son devotos al niño Jesús, pero el niño hasta allí. Prácticamente lo que los lleva a esa devoción, parte de lo que los lleva a esa devoción es el hecho de que es un niño, mi niño adorado, ¿verdad? Y entonces hemos sido movidos, hermano, desde la perspectiva de ver a aquel que se hizo hombre y lógicamente tuvo que haber nacido como un niño, como un bebé, así como usted y yo, pero solamente desde la perspectiva meramente humana de las emociones, de los sentimientos, pero no conscientes de que ese niño creció. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Pocos son conscientes, hermano, de que el niño creció y se hizo hombre. Y siendo Dios mismo, confronta e insta a muchos al arrepentimiento del pecado, habiendo llevado a cabo la redención a través de su muerte en la cruz. Ese niño no se quedó niño, él creció. Hasta que ya no fue niño, se hizo hombre. Y hecho hombre, hermano, instó, confrontó el pecado de muchos y llamó al arrepentimiento. ¿Verdad? Y como si fuera poco, decidió llevar el juicio de Dios en su propio cuerpo, muriendo en la cruz, pagando el precio del pecado que es la muerte y tomando toda nuestra culpa. Pero el punto aquí es que el arrepentimiento es una palabra que se convierte en algo ajeno para el ser humano, porque amamos más las tinieblas que la luz. San Juan capítulo 3, del 16 en adelante dice que muchos amaron más las tinieblas que la luz. Qué ironía. Adoramos al niño Jesús, pero queremos desentendernos del hecho y queremos dejarlo como simplemente un niño que nos trae regalos, ¿verdad? Simplemente eso, pero no queremos ser conscientes de que ese niño creció y luego llamó y confrontó con el pecado, ¿verdad? Y que murió en una cruz por causa de nuestros pecados, que nos confronta, hermano, por causa de nuestros pecados. Yo quiero dejar, hermano, o espero que este dilema de la Navidad ya no sea un dilema para usted y para mí, sino contrariamente la motivación correcta en estos tiempos en que el mundo celebra una fecha, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos realmente cuándo fue que nació. Muchos estudiosos hacen sus cálculos y uno escucha inclusive en el YouTube que muchos quieren nombrar y dar como exactitud de una fecha, hermano. Pero la Biblia no fue, el Señor no fue explícito en decir el día, la fecha, el mes, la hora de cuando nació. Lo mismo que el asunto de su muerte. Fechas específicas, días. Eso es irrelevante. Realmente no tiene importancia. No debiéramos nosotros tener prejuicios con respecto a hablar de la Navidad, como hoy en día todo el mundo lo hace, porque este es un acontecimiento, fíjese usted, hermano, es en sí un acontecimiento universal, hermano, la Navidad. Fíjese usted cómo aún en ese aspecto, cuando los hombres, los seres humanos mueren, hermano, de alguna manera van a ser conscientes de que
Dios se hizo hombre, ¿verdad? En la persona de Jesús. De modo que no tengamos nosotros, hermano, prejuicios en cuanto a esto. Hagámoslo desde la perspectiva que conocemos de la verdad, de que nos fue dado un niño, nos nació un niño, y ese niño se hizo hombre y pagó el precio por nuestros pecados. Nació. Si Él murió y resucitó, por ende tuvo que haber nacido. ¿Por qué dejar de un lado, hermano, el nacimiento de Jesús? ¿Por qué hacernos a un lado nosotros? Que el mundo lo celebre como lo quiera celebrar es problema de ellos. Porque es que ese es un tiempo de borracheras, un tiempo de fornicaciones, de adulterio, sí, de todo, de muertes. En 25 de diciembre mucha gente muere, hay muchas muertes, vicios y de todo. ¿A nosotros qué nos importa cómo la gente celebre esa fecha? Empezando de que esa fecha no es tampoco. No nos importa la fecha o la manera como la gente lo celebre. Para nosotros debe ser, de alguna manera, un tiempo más en que recordemos de que un día nació el Salvador. Eso es lo más importante. Celebrémoslo en santidad, celebrémoslo, hermano, en unión con la familia, celebrémoslo como debemos de hacerlo, dando gloria al Señor por eso. No nos ataquemos nosotros con unos y con otros, o porque puso una luz u otra. Yo no tengo prejuicios con eso, por una luz o porque alguien puso un árbol, hermano. Lo tendría si un creyente, un hijo de Dios, un cristiano va a poner allí su pesebre y va a poner otra vez al niño y va a comenzar a cantar tu taima, tu turumaina. Ahí sí. Inclusive, hermano, yo de manera personal no estoy de acuerdo que en el asunto de la Navidad, por ejemplo, el creyente, el cristiano tiene que colocar un Papá Noel. Porque mi papá es mi papá, mi Padre eterno, mi papá que está en los cielos. Sin embargo, hay gente que lo hace. Cada quien, ¿verdad? Mirará cómo lo hace. A lo mejor Dios le llamará entre esas cosas a cuenta. Y yo no estoy juzgando ni quiero condenar a nadie. Pero si usted me lo pregunta a mí, yo no pondría un Papá Noel. Porque Jesucristo, ese pequeño niño, sería llamado mi Padre eterno, que me iría a dar provisión, vida eterna y todo aquello. Será llamado su nombre Padre eterno. ¿No lo dice Isaías 9:6? Admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno, redentor, Dios fuerte. Pongámonos de pie, hermano, en esta noche. Amén. Espero que usted pueda tomar esto con la suprema madurez, hermano. ¿Verdad? Lo importante aquí es cómo lo vas a celebrar. ¿Cómo lo vas a celebrar? Debemos de hacerlo bajo la perspectiva de la palabra del Señor, del conocimiento de la verdad que tenemos, hermano. No está mal, pienso que no está mal que se celebre el nacimiento de un Salvador. El mundo lo está haciendo, pero lo está haciendo en la ignorancia, en la oscuridad y bajo las intenciones equivocadas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo ha venido para traer oscuridad, ¿verdad? Para que no resplandezca la luz verdadera de ese nacimiento, hermano. Porque el príncipe de este mundo trae oscuridad al mundo para que no entiendan y comprendan el acontecimiento que Dios ha hecho para salvarle, que es que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús, y el Verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Dice Juan, que lo vio, que palpó, que le miró, que comió con él, dice la Escritura. Bienaventurados ellos, ¿verdad?, que lo hicieron. Pero Jesús dijo algo más aún. Dijo, más bienaventurado el que sin ver cree. Y yo creo que en ello Dios nos ha dado bienaventuranza. Nosotros no le vimos como Juan le vio, como Mateo le vio, pero nosotros sin verlo creemos, y eso es bienaventurado. Padre,